Mateo capítulo 18, 23 al 34. Mateo 18, del 23, dice así. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice: por lo cual, el reino de los cielos es semejante. ¿Ya lo tienen? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Vamos a ver. Amantísimo Dios y buen Padre, habla a nuestro corazón, Señor. Confróntalo, confórtalo y enséñalo conforme a tu voluntad, conforme a tu consejo, Señor. Te lo rogamos con toda humildad, Señor. Ayúdanos, Padre, porque somos incapaces de siquiera, Señor, sostenernos de pie delante de ti. Por eso en el libro de Apocalipsis está el lamento. ¿Quién podrá estar en tu presencia de pie y ser digno de abrir los sellos? Gracias por tu Hijo, Señor, porque Él pudo ponerse de pie y pudo abrir los sellos. Gracias, Señor, porque por Él estamos aquí. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por no acordarte nunca más de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La falta de perdón trae una consecuencia también. Culpa, ¿no? Culpa. Y actualmente las personas, los jóvenes, ya no quieren sentirse culpables, ni acusados, ni culpables. Porque en la generación anterior abusaron de eso. Sometieron a la sociedad a través del miedo, a través de la culpa, a través de sometimiento. Y aun cuando había reglas y absolutos, pues los muchachos se cansaron, los jóvenes se cansaron. Por eso ya no quieren creer en estas cosas, porque no corresponde a lo que decimos y a lo que hacemos. Y por eso no quieren estar aquí. Y hermanos, la falta también de perdón, además de culpa, también trae ciertas formas de expresión. La forma de expresión, nosotros expresamos. Cuando no perdonamos a alguien, quiera o no, eso pone dirección en nuestro comportamiento. Si así simplemente, hermanos, simplemente.
Cuando la esposa molesta al esposo y el esposo no quiere perdonar, o simplemente dice, no, no pasó nada, ¿no? Pero tiene su cara, tiene su cara. La esposa lo hizo enojar, el esposo dice, no, no pasa nada. Oye, pero no, nada, todo bien. ¿Quieres comer? No, más tarde. O sea, la falta de perdón da dirección en nuestro comportamiento, inconsciente y conscientemente. A veces vemos a alguien y decimos, ay, no sé por qué no la puedo ver, o no sé por qué no lo puedo ver. Seguramente en algún momento hizo algún gesto o se parece a alguien que nos ofendió. Nosotros no lo podemos asimilar, pero nuestro inconsciente sí. Y entonces esa falta de perdón nos lleva incluso a actuar. Yo no sé por qué rechazo a esa persona, ¿no? Y seguramente es porque se parece a fulano. O seguramente hace algunas acciones que te hacen recordar a ciertos patrones que te dañaron, que te lastimaron. Así que una de las prácticas necesarias, hermanas y hermanos, dentro de todas las relaciones, y especialmente las relaciones conyugales, es la práctica del perdón. ¿Por qué? Recordemos esto. Creación, caída, redención. Vamos a agregar otro punto más, renovación. Creación. En la creación, Adán vio a su esposa, bella, hermosa, y dijo, hueso de mis huesos, carne de mi carne, en la creación. En la creación, Adán se deleitó con su mujer, la cuidó y demás. En la caída, el hombre ya no ama a su mujer y la mujer ya no honra a su marido. Por lo tanto, en la caída es natural de los hombres caídos que una relación no dure mucho. ¿Por qué? Porque están en la caída, es decir, porque no tienen a Cristo en su corazón. Todas las personas que tienen a Cristo en su corazón están conscientes de que Cristo pagó una deuda y Dios perdonó una deuda. Y por lo tanto, los que tienen a Cristo aprenden a perdonar y amar. Pero los que no están en Cristo, difícilmente, imposiblemente, van a poder perdonar de todo corazón. Aunque quieran, aunque quisieran hacerlo, no lo pueden hacer porque viven sin Cristo. Y miren, hay canciones, a mí me gusta la música. Hay una canción que qué difícil fue decir lo siento, por ejemplo. Es un corito por ahí, esa partecita, de una canción del mundo, ¿no? De una relación que fue fracturada. Y el poeta dice, qué tan fácil era decir lo siento. Pero, ¿qué creen? El orgullo de un hombre caído, de una mujer caída, les imposibilita perdonar. Al contrario, decimos, el que me la hace, me la paga. ¿Y por qué tengo yo que humillarme y perdonar? Porque ese es otro concepto, ¿no? El que pide perdón es porque es un agachado, porque no tiene carácter, porque se humilla, ¿no? O sea, en lugar de decir, wow, tienes mucho valor porque pides perdón, no, al contrario, ven, te pueden tratar como quieran, al final de cuentas, pues, tú te humillas, tú pides perdón. Esa es la forma de pensar de las personas que no están en Cristo. Entonces, caída. Redención. Cuando Jesús viene a nuestra vida, nosotros entendemos primeramente una cosa gracias a Él. Lo primero que entendemos es que somos deudores, porque Dios nos dijo que guardáramos sus mandamientos y no hemos podido guardar ni uno solo de ellos, consciente, inconscientemente, e incluso pudiendo hacer lo bueno no lo hacemos y entonces también pecamos. Entonces tenemos una deuda con Dios y esa deuda que tenemos fue Dios quien nos la pagó. Él pagó esa deuda
Y Dios, Jesús pagó esa deuda y Dios, su Padre, perdonó esa deuda. Y por eso el día de hoy podemos estar aquí. Los cristianos, acuérdense, creación, todo perfecto, caída, el pecado, la maldad, el pleito, el egoísmo, el egocentrismo, la falta de amor, el homicidio. Y ahora vemos la redención. En la redención Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, cuando estamos en la caída y nosotros defendemos nuestros absurdos derechos, y por eso no debemos perdonar a quien nos ofende, ¿qué creen? Eso perjudica a nuestro ser, esa actitud perjudica a nuestro ser. Lo perjudica, lo daña, lo lastima. Y al contrario, cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar, a pasar por alto la ofensa, eso no perjudica nuestro ser, no perjudica nuestra alma. Psicológicamente está comprobado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, patrones. A veces un hombre no es capaz de tener una relación por mucho tiempo porque seguramente en su pasado, ya sea que lo vio en su familia o ya sea que a él mismo se lo hayan hecho, por ejemplo, una infidelidad dentro de la familia, papá o mamá, y entonces él queda hasta dentro en su corazón porque no perdona, no sabe perdonar, y además eso se fractura totalmente, y entonces esta persona empieza a vivir esa fractura. O si se la hacen a él, si a él lo traicionan, y dice, ya lo perdoné, ya lo olvidé, pero nos damos cuenta que en el futuro sus relaciones no pueden ser sólidas, no pueden ser duraderas. Los psicólogos dicen, traes arrastrando eso. O sea, tú dices haber perdonado, tú dices haber superado eso, pero no es así, porque tu comportamiento revela que eso está bien adentro de ti. Y por más que tú quieras fingir y quieras taparlo, es más obvio y evidente. ¿Qué creen? Eso es verdad. Eso es verdad. Así que, como Dios nos conoce y sabe que somos bien egoístas y nuestro egoísmo nos daña, nos perjudica, Él pone una parábola. ¿Qué parábola? La de los dos deudores. Uno, ¿cuánto debía? Uno debía 10,000 talentos y el otro debía 100 denarios. Uno debía 10,000 talentos, 10,000 talentos. Y el otro 100 denarios. O sea, vamos a pensar 10,000 pesos con 100 pesos. El primero debía así, 10,000 pesos. Y su patrón le dice, págamelos. Y entonces él se humilla y le dice, no tengo cómo pagártelos, perdóname la deuda. Y entonces el patrón, movido a misericordia, ¿qué hizo, hermano Alfredo? Se lo perdonó. Se lo perdonó. ¿Saben qué significa perdonar? Me debes algo, ya no me debes nada. Digo, tampoco voy a andar diciendo, le perdoné su deuda, le perdoné su deuda. O lo veo y límpiame los zapatos porque te perdoné tu deuda. Eso no es perdonar. Pero eso hacen muchas personas, abusan. Cuando la mujer falla en el matrimonio, por ejemplo, y pide perdón a su esposo y su esposo la perdona, el trato va a definir, el trato diario va a dar testimonio si el perdón, Alfredo, fue real o no. ¿Por qué? Porque si no perdona realmente, cualquier motivo va a ser suficiente para salir a luz otra vez. ¿Y eso a quién daña? A ambos. Ambos.
tanto aquel que no puede perdonar y aquel que ocasionó el daño. ¿Sale? Entonces, ¿qué dice aquí? Se lo perdonó y se olvidó de ese asunto. Pero el otro, el segundo, el siervo, pues, este siervo que fue perdonado por 10,000 pesos, dijimos, tenía a un compañero de trabajo, según aquí, que le debía ¿cuánto? 100. Vamos a pensar, 100 pesos. ¿Cuán diferente es entre 100 pesos y 10,000 pesos? ¿Cuán diferencia hay, hermano? 100. ¿Cuántas veces cabe el 100 entre el 10,000? 9,900. Muchísimo, ¿no? ¿Mandé? 99. ¿99? Un poquito más, ¿no? Bueno, le debían 100 pesos. Y entonces este amigo dice que, como en la televisión, ¿no? Lo agarran del gogote y dicen, págame, págame. Óigame, no. No tengo cómo pagarte. Y este no tuvo misericordia de su compañero. ¿Y qué hizo? Lo metió a la cárcel. Vean, estamos en la redención. En la redención quiere decir que nosotros conocemos a Jesús. Jesús pagó nuestras deudas. Él saldó nuestras deudas. Y por lo tanto, este ejemplo termina diciendo que el Señor hace así con nosotros. Y que nosotros debemos perdonar como Dios nos perdonó también a nosotros. En Efesios, hermanos, capítulo 4, versículo 32, dice que seamos bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hermanos, sinceramente, yo sé, porque yo soy humano igual que ustedes, que en algún momento alguien nos ha ofendido, nos ha lastimado. ¿Sí o no? ¿Sí? Y es difícil, de verdad. Se los digo muy honestamente, es muy difícil realmente extender el perdón. Decimos perdonarle, de verdad. Me cuenta el amigo de un amigo que había una persona que siempre obstruía y siempre hablaba mal de este otro amigo. Y bueno, todo lo que tramaron no prosperó. Y entonces salió adelante este amigo. Y este amigo entonces, al ver a su verdugo, pues dice, no, ya lo perdoné. Pero cada vez que lo veía, le evadía. O sea, yo ya le perdoné, pero no tengo por qué hablarle. O sea, Dios me dice que le perdone, pero no dice, y una vez que le hayas perdonado, háblale como si nada hubiera pasado. ¿O sí dice así Dios? ¿Verdad que no? Pues claro, yo no he encontrado un texto que diga así. Entonces, pues yo le perdono, pero nadie me obliga a que yo siga teniendo una buena relación con esta persona. ¿O sí? Bueno, el amigo este pensaba así. Y ahí le evadía y le evadía. Y de verdad, miren, Dios se lo ponía y cada vez que lo evadía, Dios se lo ponía más. Y dice este amigo, dice, a ver, Dios, o yo estoy justificándome a mí mismo y tú quieres otra cosa, o ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Dios, yo ya lo perdoné, decía este amigo, yo ya lo perdoné, ya no hagas que me lo tropiece constantemente. Y entonces Dios habla y dice, es que no lo has perdonado. No, claro que sí, ya lo perdoné, mira, ve, Dios te bendiga, hermano. Mira, ni me respondió. Tú sabes, Dios, yo ya lo perdoné, pero él ni siquiera me respondió. Y sigue el proceso. Pero Dios nos ama tanto, hermanos, que el ofensor le dice al amigo, ya te vas,
Sí, vete con nosotros. Nos repartimos el Uber o el taxi, nos repartimos. Y hay un conflicto ahí, hay un problema porque dice, ¿cómo me voy a subir? ¿Y no que ya perdonaste? ¿No? Al final, se vinieron juntos y descubrieron cuán hermoso es el perdón. Porque platicaron bien, vieron contentos, y qué bueno que Dios hizo eso, porque nosotros no somos capaces de hacer eso. Nosotros no. No somos capaces de rendir nuestra vida y entregarnos realmente a Dios. A veces las personas no saben ni siquiera que nos han ofendido y nosotros arremetemos contra ellas, de verdad. Las volteamos a ver despectivamente, las evadimos y a veces uno nos extraña y dice, ¿verdad qué le hice, no? Y a veces son malos entendidos, a veces con un lo siento mi amor. Se podría arreglar el asunto y no somos capaces de hacerlo. ¿Y saben por qué no somos capaces de hacerlo? Porque somos bien orgullosos. Esa es la mera verdad. Nuestro orgullo todavía es tan grande que no es capaz de permitirnos humillarnos, ponernos de tapete. Miren, hay dos cosas que lo que el perdón podríamos decir es, en primer lugar, el perdón es cuando nuestro cónyuge pega con nosotros, contra nosotros, adquiere una especie de deuda con nosotros, o sea, se convierte en nuestra deudora o deudor. Cuando peca, cuando nos ofende, es nuestra deudora, nos debe. Eso es lo primero. Lo segundo es que el perdón no solamente cancela la deuda, sino que además proporciona un trato de misericordia. O sea, no solamente yo debo perdonar a quien me ofende. En este caso, en la relación matrimonial, no solamente Dios me pide que yo debo perdonar a mi cónyuge, sino me dice que le debo de dar un buen trato después de eso. Dar un buen trato. Eso es difícil. Eso es difícil. Pero la clave está en el perdón. Si tú realmente has perdonado, quiere decir que no guardas nada aquí de la ofensa. Pero si tú te sigue lastimando, sigues odiándole, le sigues teniendo algún resentimiento a la persona que te ofendió, en este caso tu cónyuge, tienes que analizar, de verdad, para eso es este estudio. Tienes que analizar ahí tu corazoncito, porque Dios quiere sanarnos completamente, completamente. Y Dios sabe de verdad cuántas ofensas traemos arrastrando hasta el día de hoy y que nos han marcado nuestra conducta. ¿Sí me explico cuando digo eso? ¿Y han marcado nuestra conducta? Dios lo sabe y bueno, tú y yo también lo sabemos, de verdad. Nosotros nos justificamos, ya lo hemos venido viendo atrás, es que así fue mi papá, es que así fue mi abuelo, es que así era mi mamá, así fue mi abuela, ¿no? Nosotros nos podemos justificar porque estamos en la caída, pero en la redención ya no, porque en la redención tenemos a Cristo y Cristo ha perdonado nuestros pecados, ha pagado por nuestros pecados y el Padre ha perdonado nuestros pecados, y si estamos en Cristo, entonces debemos pasar por alto la deuda y debemos de tener buen trato con la persona que nos ha maltratado. Es decir, debemos de tener un trato misericordioso. Misericordioso.
Yo conocí un matrimonio ya de ancianitos que, pues el señor ya era muy mayor, él se la escogió muy jovencita. Entonces, con el tiempo, pues se pagó la deuda. Él se acabó muy rápido y ella pues tenía muchas fuerzas. Al principio, ¿quién creen que abusaba de quién? Él abusaba de ella, la golpeaba, la maltrataba. Cuando él creció, fue mayor y empezó a envejecer y a enfermar, su esposa pues era joven, fuerte, y entonces un día ella se levantó y dice, ahora me pagas todas. Y, y así fue, no supo perdonar. Y cualquier cosa, cualquier motivo lo ocupaba esta señora para, ¿cómo se dice? Champán. Champarle, insultarle, para ventilarle. Tú andabas por allá, tú hacías esto, me golpeabas, tú ahora sí, a ver, hazlo, ¿no? Pobre señora, porque aunque pareciera que satisfacía su amargura al soltar todo eso, en realidad vivía en amargura, porque ahí estaba el Señor. Lo veía todos los días y lo atendía todos los días. Y pobrecito Señor no podía tampoco defenderse. Esa no es vida. Esa no es vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido capaces de guardar silencio por un día, por ejemplo, por falta de perdón? ¿No? ¿Me explico? O sea, me enojo hoy, ahorita, en la mañana, porque se le rompió la yema del huevo estrellado que a mí me gusta y además son rancheros, y la tortilla estaba muy aguada. ¿Por qué le voy a hablar? Y ha pasado un día. En algunos casos ha pasado 2 días. En otros 3, 4, 5. En algunos casos, hermanos, el orgullo va a tal dimensión que se fractura. ¿De verdad? Se va. ¿Cuántas veces debo perdonar? Las que sean necesarias. 70 veces, sí. Pero es que mira, ya te perdoné 3 veces, lo haces a cada rato. No, pero tú también te equivocas, sí, pero tú te equivocas más. ¿Me explico? ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Qué dice el Señor? 70 veces. Mateo capítulo 18, 21, 22. Un día Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 70 veces? Jesús le dijo, no te digo dice, hasta 7 veces, dijo Pedro, hasta 7 veces, porque esa era la ley. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces. 7. A ver, ¿cuánto es 70 veces 7? Hay una teoría que es 70, digo, Veces 7. 70 a la séptima potencia. ¿Y cuánto sería eso? 400. ¿Saben cuánto es eso? ¿Qué significa el número 7? Acuérdense que en la Biblia habla de los números. ¿Eh? Perfección. El número 7 es el número de Dios, es completo. Por eso los 7 candelabros, las 7 iglesias, los 7 espíritus. Cuando se habla de 7, está hablando de una plenitud. Cuando habla de los 7 espíritus, está hablando del Espíritu Santo. Cuando habla de las 7 iglesias, está hablando de la iglesia en general, completa. Entonces, cuando aquí dice 70 veces 7, está diciendo siempre, siempre. O sea, siempre, siempre. Debe ser perfecta. Siempre tienes que perdonar, siempre, constante. No hay un número. O sea, no hay un número. ¿Cuántas veces? Siempre, constantemente. ¿Por qué? Porque siendo honestos,
así el Padre nos perdona a nosotros, O más. o más. Ok, la siguiente pregunta, ¿quién toma la iniciativa? El que más ama. Pues El menos uno, orgulloso. ¿no? El que más ama. A veces nos preguntamos si tenemos que esperar a que nos pidan perdón para cancelar la deuda y dar trámite a la misericordia. A veces estoy esperando a que se acerque y me diga, lo siento, mi amor. No me dices nada. Te estoy esperando. Te estoy esperando. No necesitas. Pero ¿qué dijo Jesús? Aprended de mí, ¿que qué? Que soy manso y soy humilde. Él estando en la cruz del Calvario, cuando lo estaban ofendiendo, en el momento que lo estaban ofendiendo, cuando lo estaban escupiendo, cuando le decían, ¡hey! Tú que salvaste a muchos, sálvate. Cuando lo injuriaban, ¿él sabe lo que estaba diciendo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando tuvieron la iniciativa ellos, cuando vinieron a Jesús, oye Jesús, sí, perdónanos por ponerte ahí en la cruz del Calvario, ¿no? Jesús tomó la iniciativa. Sí, Julián, no hiciste mis huevos como a mí me encantan, pero te perdono de verdad. No necesitas pedirme perdón. Si te está pidiendo perdón, ¿no? Aguántate. No, eso Lo no se merece. Así somos de crueles. Así somos, de verdad que así te podría contestar, ¿no? Pero también tu forma en cómo lo dijiste tú, ¿no? Te perdono. No, uno se humilla. No necesitas te perdono, sino tú buscas, ¿no? Tú buscas la cara. O sea, tú buscas la iniciativa. Y tenemos el ejemplo de Jesús. Y si te bofetea, ponle la otra mejilla. Y si te humilla en ese momento, si te dice, ves, no vales nada, no tienes ni orgullo, te rebajas. ¿Saben? Eso lo está viendo papá. Y ya dijimos que un día todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y ahí no hay justificante. Señor, sí la perdoné, sí perdoné a mi esposa, ajá, pero no le mostraste misericordia, quiere decir que no la perdonaste. O al revés, ¿no? No lo perdonaste. Aclarando, hermanos, esto que es importante, perdonar no quiere decir solapar, ¿eh? Perdonar no quiere decir que Vamos a ser alcahuetes. solapar. Una ocasión un señor llegó muy tomado, muy tomado a su casa, muy mal. De hecho, llegó sin ropa y quien lo llevó era de Protección Civil. Y entonces sus hijos trataron de hacer algo, pero no tenían la autoridad, así que buscaron a la familia del papá. Y el objetivo era que lo pudieran meter a algún centro de ayuda. Lógicamente el señor pues también hizo cosas que no debió haber hecho, o sea, ofendió, lastimó. Y entonces la familia de él, en lugar de hacer algo positivo, ellos agarraron y le dieron un billete. Me acuerdo que un billetote así, le dijeron, vete a curar. O sea, lejos de, o sea, sí, verlo con misericordia, pero también tratarlo con misericordia, porque solaparle su pecado es no tener, ¿qué? Misericordia. Si solapas el pecado, ¿qué? No tienes misericordia. Eso es lo que aquí como ejemplo nos lo pone, ¿no? Si llega bien tomado, te ofende, te lastima y al otro día te pide perdón, tu responsabilidad es perdonar. Y con esto además, ¿qué? Tratarle con
misericordia. Y cuando le tratamos con misericordia, esa misericordia nos va a llevar a buscar ayuda. ¿Le vamos a ayudar? Para que la persona salga de esa situación. Así que vamos a concluir, hermanos, y vamos a ver algunas 4 cositas. Primero, el perdón no es algo opcional para aquellos que han experimentado el perdón de Dios. Amén. El perdón no es opcional, o sea, no es una opción el que yo perdone a aquel que me ha ofendido. No es opción, es si yo quiero o no quiero. Esto es, ¿qué? Una responsabilidad mía porque yo ya también fui perdonado. 2. Perdonar es cancelar la deuda y tratar misericordiosamente al ofensor. 3. El perdón no está condicionado por la solicitud del mismo ni por la frecuencia de la falta cometida. ¿Sale? O sea, no está condicionado a que nos pidan perdón, ni tampoco está condicionado a que, bueno, ya me ofendiste 10 veces, la 11ª ya no, ahora voy yo. Eso no. Y por último, perdonar también implica hacer todo aquello que será lo mejor para el ofensor. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario? Los ejercicios del corazón, hermanos, ustedes tienen en casa, como matrimonio, tienen que pensar mucho en cuáles son esas cosas que ustedes consideran ofensa para ustedes y que inconscientemente les ha hecho actuar. Y por otra parte también van a pensar en cuántas veces ustedes han tenido la responsabilidad de pedir perdón y no lo han hecho. Por un lado, entonces, vamos a tener los pecados de nuestro cónyuge hacia nosotros, y por el otro lado vamos a meditar en cuántas veces Dios también nos ha a nosotros perdonado. Aleluya, amén. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude, hermanos, porque de verdad nuestro enemigo en estos temas, ¿quién es? No es externo. Nuestro enemigo en estos temas es mi yo, mi orgullo. Entonces, a quien tenemos que entregar el día de hoy es a quién. A yo. Vamos a entregarlo. Padre, te entregamos al Ray, te entregamos nuestra vida, nuestro ser, nuestra vanidad, nuestro orgullo. Padre, todo aquello que nos hace sentir fuertes y estables y poderosos, lo entregamos, Señor. Antes que nos pases la factura, renunciamos a todo eso, Señor, vano, a toda esa miseria de pecado, Señor, y de vanidad, que en lugar de permitirnos tener una buena relación con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestro cónyuge, Señor, nos separa, nos aparta. Perdónanos, Padre, perdona nuestros pecados. Y como lo hemos orado y como dice el Padre nuestro, Señor, también está condicionado a que nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden. Y tú sabes que no hemos estado dispuestos a hacerlo porque nos han ofendido, Señor. ¿Cómo es posible que podamos perdonar cuando nos dañaron, cuando nos ofendieron, cuando no tuvieron misericordia con nosotros, cuando, Señor, fracturaron nuestra vida, porque por sus culpas, por sus ofensas, por su trato, Señor, nos fracturamos, Señor, nos sentimos morir? Pero eso es nuestro orgullo, Padre. Por eso lo traemos y nos rendimos. Señor, entendemos que no hay ofensa mayor que la que nosotros te hemos hecho a ti. Y por lo tanto, Padre, liberamos a nuestros ofensores, a nuestros deudores, los liberamos, Padre, sabiendo que tú eres el que pedirás cuenta a nosotros. Y yo no quiero, Señor, que me acuses, no queremos que nos acuses por no perdonar. Perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ayúdanos a tratarlos con misericordia, así como tú nos tratas con misericordia. Ayúdanos a humillarnos delante de ti
Cuida de nosotros, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te damos muchas gracias, Señor. Amén.